Vengan a mí todos los que están cansados y llevados de carga, y yo los haré descansar. Estas palabras sagradas del Santo Evangelio según Mateo resonaban como un eco distante, una brisa de esperanza en medio de la tormenta, en la mente de Samuel, mientras contemplaba la densa oscuridad de la noche a través de la ventana rota de su humilde cuarto. Afuera, en un sector vulnerable, sumido en el olvido y la pobreza de las afueras de Naucalpan, la lluvia caía sin piedad implacable, golpeando con fuerza las paredes de bloque, sin repellar y filtrándose en pequeñas goteras que amenazaban con inundar la única habitación que compartía con su pequeña hija Camila, de apenas 7 años de edad. Samuel, un hombre de 35 años con las manos cubiertas de cicatrices callosidades y marcas indelebles por el duro trabajo diario en la construcción. Sentía que el peso de la vida estaba a punto de romperle la espalda y el espíritu. Tras la trágica y dolorosa partida de su esposa un año atrás, se había quedado completamente solo frente al mundo, lidiando con una deuda hipotecaria usurera que amenazaba con dejarlos en la calle a la mañana siguiente, y con la angustia desgarradora de ver a Camila debilitada, pálida, por una desnutrición severa, tras días de alimentarse solo con agua y unas pocas tortillas duras. El dolor de Samuel no era solo físico, era un dolor del alma que le quemaba el pecho cada vez que miraba el rostro de su pequeña hija durmiendo con el estómago vacío. La desesperación intentaba nublar su mente, pero su fe se mantenía como una roca firme en medio del océano. Señor, tú que prometiste descanso eterno para los cargados y afligidos, mira mi debilidad en esta hora oscura. Mis brazos ya no tienen fuerzas para levantar un solo ladrillo más. El dolor de ver a mi hija sufrir por la escasez me está matando el espíritu. Te ruego con el corazón en la mano que me des una señal. Abre una ventana de bendición en medio de esta terrible tormenta, porque mi fe en ti es lo único que me queda antes de caer en el abismo de la desesperación absoluta, clamaba, de rodillas sobre el frío y húmedo suelo de cemento, apretando contra su pecho una vieja Biblia con las páginas desgastadas, la única herencia material y espiritual de sus padres. Buscando desesperadamente el refugio y la protección que el mundo material le negaba de manera sistemática y cruel, sus lágrimas caían sobre las sagradas escrituras, humedeciendo las promesas divinas en las que él decidía creer a ciegas, mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia un amanecer lleno de incertidumbre y temor humano. Al despuntar el alba, con los ojos hinchados por el desvelo, el cuerpo temblando por el frío y el largo ayuno, Samuel caminó bajo la llovizna persistente hacia la gran obra residencial en el centro de la ciudad, con la última esperanza de cobrar las 3 semanas de sueldo atrasadas que le debía don Ricardo, el contratista principal del megaproyecto. Ricardo era un hombre inmensamente millonario, déspota, soberbio y de corazón de piedra, que se enriquecía descaradamente se masopotación con pito, utilizando sus influencias políticas y guardias armados para intimidar a cualquiera que se atreviera a reclamar sus derechos más básicos. Al llegar a la oficina provisional de la obra, Samuel se quitó el casco con profundo respeto, tragó su orgullo y extendió su mano temblorosa frente al escritorio de caoba. Don Ricardo, por favor, se lo suplico por lo más sagrado, por su propia familia. Págueme, aunque sea una parte de mis jornadas trabajadas. Mi hija lleva 2 días sin probar bocado y hoy vence el plazo definitivo para que el prestamista nos quite nuestra casita. Solo pido lo que gané justamente con el sudor de mi frente y el dolor de mis huesos. Imploró con la voz entrecortada por la vergüenza y la necesidad. Ricardo, sin apartar la mirada de su computadora de última generación, ni mostrar un ápice de empatía humana, soltó una risotada seca, burlona y llena de maldad. Tomó el reporte de asistencia firmado por el capataz y lo rompió en 1000 pedazos, arrojándolo con absoluto desprecio a los pies sucios de Samuel. A mí no me importan tus estúpidos problemas familiares.
tus deudas, ni tus lágrimas de cocodrilo, pinche albañil mugroso y mediocre. Aquí no hay dinero para gente que no rinde al 100%. Si no te gustan mis condiciones, lárgate de mi propiedad. Estás completamente despedido desde este momento. Y si sigues molestando o merodeando por aquí, ordenaré a mis guardias de seguridad que te den una paliza por vago y alborotador. Gritó con una arrogancia tan desmedida que congeló la sangre de los demás obreros que observaban la escena en un silencio cómplice y temeroso. Samuel sintió una humillación profunda, un fuego de indignación que le quemó el pecho por un segundo, pero recordó las enseñanzas de mansedumbre. Miró los pedazos de papel esparcidos en el suelo, levantó la mirada al cielo con lágrimas de impotencia en los ojos y murmuró con total templanza y dignidad: que Dios perdone la dureza de su corazón. Patrón, el Señor es mi pastor, y sé que Él proveerá para los suyos de formas que usted jamás comprenderá. Salió de la obra con los bolsillos vacíos, el cuerpo golpeado por el rechazo y el alma sumamente pesada, sintiendo que el techo de su frágil existencia se derrumbaba por completo sobre él y su hija. A mediodía, el cansancio acumulado, el dolor físico y la falta absoluta de alimento hicieron que a Samuel se le nublara la vista de manera peligrosa, mientras caminaba lentamente por una carretera solitaria rodeada de terrenos baldíos en dirección a su lejano barrio. Sintiendo que las piernas le fallaban y que el conocimiento lo abandonaba, decidió sentarse sobre una gran piedra a la orilla del camino polvoriento, sacando con reverencia de su morral gastado el último trozo de pan dulce que había guardado celosamente durante la mañana, destinado estrictamente para hacer la cena de su pequeña Camila. Su propio estómago rugía de dolor, pidiéndole clemencia, pero el amor de padre era más fuerte que su propia hambre. Justo cuando contemplaba aquel trozo de pan, un anciano andrajoso, con la ropa rota y los pies descalzos, sangrando y heridos por las piedras afiladas del camino, se acercó lentamente apoyándose con dificultad en una rama seca que usaba como bastón. El viejo se detuvo justo frente a él, con los labios agrietados por la deshidratación severa, el rostro quemado por el sol inclemente, y una mirada profunda que reflejaba un sufrimiento indescriptible, casi inhumano. Hijo, perdona que interrumpa tu descanso. Llevo 3 días caminando sin rumbo bajo la lluvia y el sol. No tengo a nadie en este mundo cruel. Mi familia me abandonó y mi cuerpo viejo ya no resiste más el dolor del hambre. ¿Tendrías un pedacito de pan, una sobra o una sola moneda que te sobre, que me regales por el amor purísimo del Señor? Suplicó el anciano con una voz que parecía un susurro agónico venido del más allá. Samuel miró el trozo de pan en sus manos, y luego miró las llagas en los pies del anciano. El conflicto interno fue una batalla campal, feroz y brutal en lo más profundo de su mente y su corazón. Si le doy este pan a este hombre, mi hijita Camila se dormirá otra noche más con el estómago vacío, llorando de dolor, y yo ya no tengo fuerzas ni trabajo de dónde sacar un solo peso en los próximos días. Pero este abuelito está muriendo de hambre aquí mismo, solo, en medio de la nada. Si lo dejo ir, colapsará en la carretera y nadie lo compadecerá. Pensaba internamente mientras sus dedos rozaban la vieja Biblia dentro de su morral. Entonces, la poderosa palabra de Mateo que había leído en la madrugada volvió a encenderse como un fuego sagrado, iluminando su entendimiento. Vengan a mí los que están cansados, y yo los haré descansar. Samuel comprendió en ese instante celestial que Dios no iba a bajar físicamente del cielo, sino que lo estaba llamando a él, para ser el instrumento de ese descanso y de esa misericordia para alguien aún más desamparado que él mismo. Con una sonrisa llena de una paz divina que desafiaba toda lógica humana, Samuel se levantó de la piedra, tomó las manos frías y temblorosas del anciano, partió el pan exactamente a la mitad y le entregó el trozo más grande junto con su última botella de agua limpia. Tome, abuelito, coma con calma y descanse. Lamento profundamente no tener una comida completa o dinero que darle, pero Dios es grande.
misericordioso, y Él promete que nunca nos dejará morir en el completo abandono. Que este alimento le devuelva las fuerzas y la fe, dijo con una generosidad pura, un acto de amor supremo realizado en la más absoluta escasez, despojándose de su propia seguridad y confiando ciegamente su destino y el de su hija a la providencia invisible del Creador del universo. El anciano tomó el pan con profunda gratitud. Sus manos dejaron de temblar por un instante, y al cruzar su mirada con la de Samuel, sus ojos, que antes parecían apagados por la muerte inminente, brillaron con una intensidad celestial, una luz pura que llenó el espacio de una atmósfera sagrada. Hijo mío, tu fe inquebrantable ha conmovido las columnas más altas del cielo. Has compartido el único sustento de tu hija con un completo desconocido en tu peor momento de angustia terrenal. La inmensa carga que hoy llevas en tu espalda, el Señor de los ejércitos la ha quitado en este mismo instante. Ve a tu hogar en paz, porque tu recompensa ya ha sido decretada en el tribunal divino. Profetizó el misterioso anciano, antes de dar la vuelta y continuar su camino con una agilidad sorprendente, desapareciendo tras la curva del camino como si hubiera sido evaporado por el viento. Samuel regresó a su choza con el corazón extrañamente ligero, lleno de una alegría inexplicable que no correspondía con su terrible realidad económica. Caminaba rápido, como si una fuerza invisible empujara sus pies cansados. Al doblar la esquina de su cuadra, se quedó paralizado por el asombro. La camioneta negra del prestamista usurero se retiraba a toda velocidad del lugar, y en la puerta de su humilde casa de bloques lo esperaba el licenciado Estrada, el director general y representante legal del corporativo de bienes raíces más importante y poderoso del país. Detrás de él, una ambulancia médica privada de alta tecnología ingresaba al callejón y varios paramédicos ya estaban dentro de la vivienda atendiendo a la pequeña Camila, entregándole alimentos especiales, sueros y medicinas de la más alta calidad para restaurar su salud. Samuel se acercó corriendo y con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Señor Samuel, no se asuste. Vengo de parte de nuestro presidente fundador y dueño del consorcio, don Fernando, el hombre a quien usted alimentó y compadeció en la carretera, anunció el ejecutivo con una gran sonrisa y un respeto profundo. Don Fernando suele vestirse de mendigo periódicamente para recorrer las calles, evaluar el verdadero corazón de las personas y encontrar a un hombre justo, honesto y lleno de temor de Dios para administrar nuestros nuevos proyectos habitacionales de caridad para los necesitados. Él presenció desde la distancia la injusticia que le hizo el contratista Ricardo y luego vio cómo usted se despojó de su propio pan para dárselo. Don Fernando ha liquidado la totalidad de su deuda hipotecaria esta misma mañana. La casa ahora es legalmente suya y de su hija, y desde el día de mañana queda nombrado oficialmente como el jefe general de todas las obras civiles de nuestro corporativo, con un sueldo digno, seguro médico completo para su hija, automóvil de la empresa y una vida completamente nueva, concluyó el abogado, entregándole las escrituras selladas de la propiedad. Samuel cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, rompiendo en un llanto de profunda gratitud y adoración, entendiendo que Dios había escuchado cada palabra de su oración nocturna. Por otra parte, esa misma tarde, la gran obra residencial de don Ricardo fue clausurada de emergencia por las autoridades federales, tras descubrirse un fraude millonario, evasión de impuestos y el uso de materiales defectuosos que ponían en riesgo vidas humanas, quedando el contratista arrogante en la quiebra absoluta, perdiendo todas sus propiedades y siendo arrestado y esposado frente a todos los obreros a los que había humillado. La justicia de Dios se había manifestado con un peso aplastante y perfecto. El soberbio que pisoteó al necesitado quedó en la miseria carcelaria, y el humilde que confió en la palabra divina fue exaltado, sanado y bendecido en extrema abundancia. Hermanos míos, la impactante
real y conmovedora historia de Samuel nos demuestra de manera contundente y gloriosa que las promesas de Dios nunca fallan ni fallarán jamás. Cuando sientas que la vida te golpea con crueldad, que los hombres soberbios te quitan el pan de la boca, que las deudas te ahogan el sueño y que tus fuerzas corporales se han terminado por completo en medio de la noche, recuerda siempre las palabras sagradas de Mateo. Vengan a mí todos los que están cansados y llevados de carga, y yo los haré descansar. El Señor de los cielos utiliza a menudo los momentos de mayor escasez, dolor y prueba extrema para evaluar la pureza real de tu corazón, la firmeza de tu fe y tu capacidad de amar al prójimo. El trozo de pan que compartes en secreto con el desamparado, la moneda que entregas sacrificando tu propia comodidad y la lágrima sincera que derramas de rodillas en la intimidad de tu habitación, son escuchadas, registradas y pesadas en el tribunal del cielo. No te rindas jamás ante la crisis económica. No permitas que la amargura destruya tu espíritu, ni que el rencor nuble tu devoción, porque tu milagro financiero, familiar, emocional y de salud ya está en camino de la mano poderosa del Todopoderoso, quien derribará a los gigantes que te asustan y abrirá caminos en el desierto para bendecirte. Si este poderoso, sanador y transformador mensaje ha traído paz a tu alma atribulada y ha aliviado el peso de tus cargas en este bendecido día, te invito con el corazón abierto a sellar esta palabra divina escribiendo con fe la palabra Amén en la sección de comentarios, declarando que el descanso de Dios llega a tu hogar hoy mismo. Comparte este video de inmediato, sin dudarlo, con un amigo, un compañero de trabajo o un familiar que hoy se sienta derrotado, cansado, enfermo o asfixiado por las presiones del mundo material, para que la luz bendita de la esperanza ilumine su mesa y su espíritu. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo estas dosis de fe diaria que alimentan el alma en la escasez. Que la paz sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, inunde por completo tu mesa, cure de raíz todas tus dolencias físicas, proteja a tus hijos de la maldad del mundo y te bendiga hoy, mañana y por el resto de tus días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente hoy.